Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a hablar de la definición de procesos estocásticos estacionarios. Básicamente, la motivación es que una señal con ruido, que está formalizada por el concepto de proceso estocástico, pues claro, nunca llega al equilibrio. Puede estar alrededor de una cierta media, pero esto nunca llega al equilibrio. Entonces, bueno, pues hay que generalizar ese concepto de equilibrio y es lo que se llamará estacionariedad, proceso estacionario, y es el objetivo, comprender el significado de esto, el objetivo de este vídeo. Bien, pues revisaremos definiciones básicas y definiremos estos procesos estacionarios y pondremos ejemplos y conclusiones. Pues vamos a ello. Revisemos propiedades básicas. Un conjunto de variables aleatorias en un cierto conjunto T mayúscula, una variable para cada elemento de ese conjunto índice, se llama pues proceso estocástico, ¿vale? Y si T es el tiempo, pues puede ser el tiempo 0, 1, 2 o tiempos positivos y negativos, dependiendo de condiciones iniciales, ¿vale? O bien pues podemos tener el tiempo como la recta real, y entonces pues si toman valores también reales, pues sería una señal real en tiempo discreto o en tiempo continuo con ruido. Un experimento sería una realización de este proceso estocástico. Bien. Claro, como estos son un montón de variables aleatorias, pues una forma de analizarlas pues sería seleccionar un conjunto finito de instantes, pues por ejemplo el tiempo 20, el tiempo 50, el tiempo 100 y el tiempo 150, 4 instantes, T1, T2, T3, T4, ¿vale? Y calcular, pues claro, todo el análisis multivariante necesario con esas 4 variables, poder hablar de funciones de densidad conjuntas, marginales, condicionales, varianzas, covarianzas, correlaciones, ¿vale? Porque un poco cuando yo he seleccionado estos 4 instantes, pues ya transformo un problema de serie temporal en un problema de análisis multivariante de qué les ocurre a esas 4 variables aleatorias en estos 4 instantes y cómo están relacionadas entre ellas, ¿de acuerdo? Bien, pues un poco, claro, si cojo un instante solo, pues yo puedo definir, claro, pues la media en ese instante y la varianza en ese instante de una forma aislada, y realmente, bueno, claro, pues como ese instante es arbitrario, pues puedo considerar una media en función del tiempo o una varianza en función del tiempo, ¿vale? Si yo cojo dos instantes, pues lo que ocurre en el instante 50 y en el instante 100, T1 igual a 50, T2 igual a 100, bueno, pues entonces habrá una cierta densidad condicional, conjunta, marginal, etcétera, que me permitirá comprobar si son estadísticamente dependientes o independientes y hacer, pues por ejemplo, covarianzas y correlaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, bien, pues con todo esto sería un poco pues el análisis de un conjunto finito de instantes, el análisis estadístico de la relación y los modelos que me relacionan unas variables con otras. Bien, ahora lo que tenemos es un poco que generalizar el concepto de equilibrio y eso se va a denominar proceso estacionario. ¿Vale? Vamos a dar dos definiciones de estacionariedad, una en sentido estricto y otra en sentido débil o en sentido amplio, ¿vale? En la literatura. Bien, vamos a ver la primera de ellas, ¿vale? Entonces, pues básicamente va a ser, supongamos que yo he cogido este conjunto de 4, 7 o 35 instantes finitos, ¿vale? Y que yo quiero hacer un análisis estadístico de lo que les ocurre a esas variables. Bien, pues si las conclusiones de ese análisis estadístico son las mismas para este conjunto de variables que para esas variables desplazadas en el eje de tiempos, pues entonces será estacionario en sentido estricto, ¿vale? Esta es la definición, ahora explicaremos su significado, ¿vale? La función de densidad conjunta entre todas estas 4, 5 o 300.000 variables, ¿vale? Pues es la misma que entre sus equivalentes todos recorridos un instante de tiempo. Lo que estamos diciendo es que es estacionario en sentido estricto si puedo demostrar de alguna manera que las propiedades estadísticas de lo que ocurre en la variable en T igual a 50 y T igual a 100, o sea, sus medias, varianzas, correlaciones, en fin, la función de densidad completa, pues son idénticas que lo que yo obtendría analizando la relación entre las variables en los instantes 60 y 110, o 70 y 120, o 1000 y 1050. O sea, que todo depende realmente de las diferencias de tiempos, ¿vale? Y no del instante de tiempo en concreto en el que estemos haciendo el análisis, ¿vale? Ahora veremos un ejemplo. Claro, la estacionariedad en sentido amplio o en sentido débil es que si solo vamos a hacer pues cálculos lineales, la mejor predicción lineal, por ejemplo, que es el equivalente estadístico a los mínimos cuadros deterministas, pues en esta predicción lineal o filtrado lineal
o problemas similares, filtro de Kalman, etcétera, pues solo se utilizan medias, varianzas y covarianzas. Con lo cual, pues aunque la kurtosis o algunos otros momentos raros cambien, ¿vale? Pues si las medias, varianzas y covarianzas se conservan constantes, digamos, aunque se desplacen las variables en el tiempo, pues entonces se denominará proceso estacionario en sentido débil, ¿vale? Claro, con distribución normal, o sea, procesos gaussianos, que se denomina, pues como dada la media y la varianza de una gaussiana ya la tengo la fórmula completa de la distribución, pues entonces las dos definiciones coinciden, ¿vale? Con otro tipo de procesos, con distribuciones no gaussianas o no linealidades o algo así, pues podrían no coincidir, pero bueno, básicamente pues en los análisis sencillos que hacemos en control no vamos a distinguir entre las dos definiciones. Bien, ¿qué significa en estos procesos estacionarios su comportamiento en media y en varianza, en ambos en sentido estricto o en sentido amplio? ¿Vale? Pues que la media es constante y no depende del tiempo, claro, porque un poco pues particularizando esta cosa a solo un instante, a n minúscula igual a 1, pues significa que, bueno, pues que la media calculada en un instante, o sea, la función marginal en un instante, es la misma que en cualquier instante posterior o anterior, digamos, desplazado, del que yo esté considerando, ¿vale? O sea que en sentido estricto, esta función de densidad marginal es constante en todos los instantes y por tanto la media y la varianza son constantes, ¿de acuerdo? Bien, pues eso es lo que significa esto de aquí. La media es constante, no es una función del tiempo, y la varianza tampoco es una función del tiempo, ¿vale? Ahora, pensando en aplicar esta definición a pares de instantes, pues entonces yo podría decir que los cálculos con esta función van a ser los mismos que si yo, en vez de pensar en la relación o la covarianza entre la variable entre 10 y 20, pienso entre 120 y 130, pues debería ser lo mismo, porque están desplazadas en el tiempo, ¿vale? Pues entonces, en ese caso, la covarianza y la correlación solo depende de la distancia en tiempo entre los instantes comparados. O sea que la correlación o la covarianza entre las variables en los instantes t1 y t2, pues claro, si yo resto t1, el desplazamiento temporal a ambas cosas, pues aquí queda 0 y aquí queda t2 menos t1, ¿vale? O sea que en un proceso estacionario, lo único que importa en el estudio estadístico es la diferencia temporal entre las variables y no la posición absoluta en el eje de tiempos, ¿vale? Es un poco eso, una especie de equilibrio, una especie de invariante en el tiempo, ¿de acuerdo? Es esa mezcla, el equilibrio de un sistema invariante en el tiempo o algo así, ¿vale? Claro, abusando de la notación, pues como solo depende de la diferencia entre T2 y T1, ¿vale? Pues en muchos sitios pues simplemente se habla en que en procesos estacionarios, pues claro, es R de un tau, de la diferencia de tiempo. Además, como es simétrico, ¿vale? Pues R de tau es lo mismo que R de menos tau. La correlación entre la variable entre los instantes 20 y 30 es lo mismo que entre los instantes 30 y 20, ¿vale? Porque la covarianza, la matriz de varianzas, covarianzas, etcétera, es simétrica, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta R es una función simétrica, ¿vale? Y por tanto, pues en un proceso estocástico, pues uno hablará de la función de covarianza si es estacionario y será pues una función así, y que para el eje negativo de tau, ¿vale?, donde este tau será la diferencia de tiempos entre las variables a considerar, pues esta pinta tendrán las funciones R. Vamos a ver un ejemplo del significado de esto con una descarga de un condensador. Tengo un condensador con 12 voltios de carga de condición inicial y esto se descarga, y lo que ocurre es que además de eso, pues claro, se reciben determinadas pues interferencias o perturbaciones eléctricas desde otro sitio que son ruido. Entonces, pues una realización es esta trayectoria de aquí, y si yo lo repito 200 o 300 veces, pues entonces tengo pues un montón de realizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si la descarga del condensador fuera determinista, pues un poco solo tendría lo que sería la trayectoria media, ¿vale? De manera que pues vemos que más o menos pues a partir de 150 segundos la cosa ha llegado al equilibrio determinista, claro. Pero lo que yo veo experimentalmente son las rayitas negras de aquí, o las muchas rayitas negras de aquí en la derecha, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que significa régimen estacionario? Pues bueno, lo que yo veo es, considerando ahora el trozo a partir de aquí, ¿vale?, pues que las propiedades estadísticas de las rayitas no cambian, ¿vale? La media de los distintos experimentos
es constante y la varianza de los distintos experimentos, claro, en fin, esto sería exponencialmente, teóricamente tardaríamos un tiempo infinito, pero bueno, grosso modo, la varianza es constante, la media es constante y bueno, claro, pues si yo hiciera covarianzas, pues también, digamos, podría comprobar que son solo dependientes de la diferencia entre tiempos, ¿vale? Eso, claro, es más difícil de ver sin coger los números, pero bueno, se puede hacer, ¿vale? Con estos conjuntos de datos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues yo diría que a partir de t igual a 150, este proceso ya está en régimen estacionario, ¿vale? Entonces, pues el análisis a partir de ahí pues sería más simplificado porque el efecto de las condiciones iniciales que no fueran de equilibrio, que no fuera en este caso de estacionariedad, ¿vale? Pues se habría disuelto, se habría eliminado, porque esto es un proceso con una dinámica subyacente estable, ¿vale? Y solo quedaría analizar ese equilibrio, ese estacionario, ¿vale? Bien, pues este sería el ejemplo de una descarga de un condensador. ¿Vale? En general, pues cuando uno tiene, por ejemplo, señales físicas de vibraciones o similares, pues puede que ya directamente todos los datos recogidos sean estacionarios. O sea, esto es estacionario en el sentido que no parece que las características de la señal al principio y al final del registro de datos hayan cambiado mucho. Pues esto pues parece una vibración, algo sube y baja y algo así. Entonces, bueno, pues esto parece que está en estado estacionario. Y no sería estacionario, claro, si yo tuviera esta vibración un poco después de empezar un experimento en unas condiciones iniciales, digamos, separadas del equilibrio, entre comillas, determinista, ¿vale? Pero como eso no ocurre, pues esta serie temporal, pues seguramente podremos decir que sea estacionaria y aplicar directamente las técnicas estacionarias, digamos, donde, claro, pues en esas técnicas estacionarias no necesito considerar dependencia del tiempo de la media, ni de la varianza, ni una doble dependencia de dos instantes de la correlación, sino que solo necesito considerar pues la diferencia de tiempo entre las tomas de datos de la variable, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues eso parece que hay correlación significativa entre las variables en un instante y las variables pues en este intervalo de tiempo. Ahí, digamos, se ve que hay como una especie de oscilación, ¿vale? Claro, pues efectivamente, pues la relación de la correlación de la función r de tau, claro, esa es función simétrica, con la respuesta en frecuencia y la transforma de Fourier y eso, pues es importante, pero se estudiará en otros vídeos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a concluir. El ruido en señales temporales pues se formaliza como procesos estocásticos o funciones aleatorias del tiempo, ¿vale? Y en las aplicaciones, pues para hacer predicciones, pues hay que calcular, claro, medias, varianzas, correlaciones entre distintos instantes. Entonces, en estos procesos, pues el concepto de equilibrio del caso determinista debe cambiarse al concepto de estacionario, de modo que las medias y las varianzas son constantes en el tiempo y las covarianzas o la correlación estadística solo depende de la distancia temporal entre las variables consideradas, ¿vale? Entonces, pues esto simplifica los cálculos. Y un poco pues la idea básica es que los sistemas lineales invariantes en el tiempo sometidos a entradas ruido blanco de distribución normal, pues cuando ha pasado el tiempo de establecimiento, digamos, pues entonces llegan a... En determinista sería el equilibrio, si las entradas fueran constantes, y aquí si las entradas tienen una distribución constante, como ruido blanco, por ejemplo, tal, pues entonces cuando pasa ese tiempo de establecimiento llegan al estacionario en vez de equilibrio. Pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.